Nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este festival del Día de la Sangha. Ahorita ya Maitrivani nos introdujo un poco a algunas de las ideas, de qué es la Sangha, ¿no? Es decir, qué significa, en qué consiste. La verdad es que algunas de las cosas que dijo al principio, yo traigo lo mismo. Yo voy a repetir un poquito. Particularmente esto que mencionaba Maitrivani de que en el budismo hay como tres grandes ideales, lo que conocemos como las tres joyas. Como podrán ver, quienes son miembros de la orden tienen esto que se llama una kesa, y aquí hay tres, joyas. La amarilla es la joya del Buda, la azul la joya del Dharma, y la roja la joya de la Sangha. Y básicamente son todo en el budismo, ¿no? Y hay tres festivales a lo largo del año que tienen que ver con cada una de ellas, como decía Maitrivani. En la luna llena de mayo se celebra el Día del Buda. Y es interesante porque el Día del Buda se celebra en la luna llena de mayo por un evento histórico, que se considera histórico, que es el momento en el que el Buda alcanza la iluminación debajo del árbol Bodhi. Se dice que fue justamente en una luna llena y es por eso que la celebramos en esa fecha, ¿no? El Buda básicamente representa el ideal al que uno aspira, un estado como de claridad total, de comprensión, como que encarna la budeidad o la verdad. La joya del Dharma, o el día que se celebra en la luna llena de julio, también se considera que hubo un evento histórico en esa luna llena hace más de 2500 años, que fue la primera vez que el Buda dio una enseñanza, ¿no? La primera vez que reunió a unas personas y ofreció esta instrucción, por así decirlo. Se dice que puso en movimiento la rueda del Dharma y por eso en la luna llena de julio es que celebramos el Día del Dharma. Y el Día de la Sangha es interesante porque es un poquito diferente, ¿no? No hay un evento histórico específico en la luna llena de noviembre que sea el que como que pasó esto tal día y por eso, sino que más bien tiene que ver con un evento recurrente que pasaba hace mucho tiempo. Cuando el Buda empezó a enseñar, a tener algunos discípulos, discípulas, habían diferentes tipos de personas que lo seguían, ¿no? Personas con distintos estilos de vida, personas que vivían en sus casas y a la vez intentaban poner en práctica sus enseñanzas. Había personas que se llamaban renunciantes, es decir, que dejaban todo, ¿no? Dejaban su casa, dejaban su trabajo y practicaban de tiempo completo y no tenían un hogar, ¿no? Es decir, iban caminando de un lugar al otro y dormían donde podían. Dormían abajo de un árbol, ¿no? En cualquier lugar que encontraran. Sin embargo, en la India, igual que un poco en México, hay una época del año donde llueve de manera torrencial, ¿no? Es lo que se conoce como la época de los monzones. Entonces, obviamente, cuando estaban en medio los discípulos y discípulas del Buda de una época de lluvias, no podían dormir ahí en la selva, ¿verdad? Hubiera estado medio arriesgado. Entonces, en esa época del año, 2 meses, alrededor de octubre, noviembre, se reunían todos en un lugar. En un principio igual hacían como unas chozas ahí un poco improvisadas para pasar la época de lluvias. Y aprovechaban para practicar un poco más intensamente, ¿no? Meditar, estar en comunicación. Esto iba pasando año con año. Las chozas improvisadas fueron tomando un poco más de forma. De pronto se quedaban alguien les ofrecía un edificio, ¿no? Alguna, estructura. Así es como empezaron los monasterios en la tradición budista, porque de pronto se dieron cuenta de los beneficios de practicar en un solo lugar. Y algo muy interesante es que al final de la época de lluvias, es decir, cuando se resguardaban, ¿no? Practicaban juntos y terminaban, tenían una ceremonia que le llamaban como la ceremonia del perdón. Es decir, reconocían que después de haber estado 2 meses en comunicación, ¿no? Practicando, seguro se pisaron los callos entre ellos, ¿no? Se hicieron enojar, alguien insultó a alguien sin darse cuenta, ¿no? Le agarró el cuenco al monje equivocado, en fin. Entonces lo que hacían era que tenían toda una ceremonia donde se disculpaban ante todos.
incluso aunque no fueran conscientes de que hubieran cometido algún acto torpe, decían, no, pues seguro cometí alguno, ¿no? Y eso habla también como de la importancia de la armonía que buscaban generar, ¿no? Que para ellos era muy importante estar bien los unos con otros. Y entonces, justamente porque anteriormente estaba esta época de lluvias en donde se reunían y que concluía por ahí a finales de noviembre, que en la luna llena de noviembre se celebra el Día de la Sanga. Entonces estamos aquí para hablar de, reflexionar de eso, celebrarlo. Y esta charlita que preparé me gustaría que girara en torno a el ideal de la amistad espiritual. Igual algunos de ustedes, como que esa palabra de amistad espiritual no sea tan familiar o tan clara, ¿no? Pues como, ¿de qué se trata? ¿Hacerte amigo de espíritus? Todos los fantasmas, sí. No, eso es muy interesante porque es uno de los pilares del budismo y de nuestra orden. Y un área de transformación gigantesca. Entonces quiero simplemente ofrecer algunas ideas al respecto. Porque es interesante, ¿no? Bueno, Maitreya ya decía que la palabra sangha literalmente significa como asociación, sociedad, un conjunto, y como mencionaba también, está la sangha histórica, ¿no? Todos los practicantes a lo largo de los años, la sangha actual, ¿no? De practicantes. Y es más interesante como preguntarnos, pues, ¿por qué es algo tan importante? ¿Que no lo podría practicar solito, en su casa, leyendo libros de budismo, meditando? ¿Por qué la sangha es una de las 3 joyas? Yo creo que es tan importante justamente por la importancia de la amistad espiritual, ¿no? El peso que tiene. Amistad espiritual es una traducción de una palabra en sánscrito, o pali. Kalyana Mitrata, ¿no sabes qué es? Es sánscrito. Sánscrito. Amistad espiritual viene de esos 2 términos, Kalyana Mitrata. Y es interesante conocer qué significan literalmente. Kalyana tiene muchas traducciones, significa algo bello, significa algo auspicioso, como que te... ¿Cómo definiríamos que es auspicioso? Positivo, como de buen augurio. Significa, Kalyana, algo útil. También significa moralmente bueno, ¿no? Tiene toda esa serie de connotaciones. Entonces tiene significados estéticos, morales o éticos y espirituales. Y Mitrata literalmente significa amistad, ¿no? También igual se puede traducir como camaradería, aunque es un poco raro esa, bueno, no sé, yo no resueno tanto, me gusta más amistad, pero bueno, sí, a los camaradas. Los compadres, sí. Amistad, no sé qué resuena amistad. Pero entonces, Kalyana Mitrata, lo que literalmente significa es como amistad bella, ¿no? Amistad moralmente buena, o esta traducción que utilizamos que es amistad espiritual. Y es interesante porque hay un episodio en la vida del Buda que probablemente más de uno haya escuchado, en donde Ananda, que era un monje acompañante del Buda, ¿no? Alguien que lo cuidaba, que estaba ahí como al pendiente de sus necesidades, era su primo, eran muy buenos amigos también. Y hay un momento en el que Ananda se acerca con el Buda, y esto está como registrado en una de las escrituras budistas, es un sutta, y Ananda le dice al Buda, aquí tengo literalmente, les voy a leer cómo es la traducción del sutta, para que escuchen como literalmente cómo fue que se registró, ¿no? Así he oído, así lo he oído, así suelen empezar las escrituras budistas. En una ocasión, el Buda estaba viviendo entre los Shakyas, en un pueblo llamado Shakara. Ahí el venerable Ananda se acercó al bendito y a su llegada, habiéndose postrado, se sentó a su lado. Una vez que se sentó allí, el venerable Ananda le dijo al bendito: Señor, esto es la mitad de la vida santa, la amistad admirable, el compañerismo admirable,
la camaradería admirable. A lo que el Buda le responde: no digas esto, Ananda, no digas esto. La amistad admirable, el compañerismo admirable, la camaradería admirable, en realidad es la totalidad de la vida santa. Lo que está diciendo ahí, estas palabras es una traducción que está por ahí, pero lo que está diciendo es que la amistad espiritual es toda la vida budista, ¿no? Ananda, muy orgulloso, le dice: ya me di cuenta, ¿no? La amistad es la mitad, por lo menos, de la vida en el Dharma. Y Buda le dice: no, es toda, no es la mitad. ¿Y por qué? ¿Por qué el Buda diría eso? No sé en qué medida hemos reflexionado a qué se refería el Buda con que la amistad espiritual es toda la vida en el Dharma. Incluso preguntarnos, para quienes somos budistas, si nosotros pensamos así, ¿no? Si realmente lo creemos, si pensamos en la sangha o en la amistad como un camino profundo o total. Y no sé, a mí se me hace muy interesante reflexionar en nuestra propia experiencia, quienes ya llevan un tiempo practicando budismo, en mi propia experiencia, cómo ha sido. Porque yo he escuchado de más de una persona que encuentran mucho más atractivas la joya del Buda y la joya del Dharma que la joya de la sangha, ¿no? No voy a decir nombres, pero están aquí. Yo mismo, es interesante porque yo mismo experimenté eso, ¿no? Me acuerdo de cuando llegué al centro budista y empecé a escuchar, ¿no? Y empecé a escuchar del Buda y dije: uff, qué interesante, ¿no? Y quería leer el libro del Buda, quería saber de su vida, quería saber quién era, como acercarme a esa figura fascinante, ¿no? Y pues ahí lo leí. Luego empecé a escuchar sobre el Dharma, ¿no? La enseñanza, la práctica, la meditación. Había otro libro de qué es el Dharma y dije: pues también me lo he hecho, ¿no? O sea, intentar profundizar en las enseñanzas, conocer cuál era la verdad a la que el budismo apuntaba, ya. Y veía el libro de la sangha. La sangha, ¿no? La sangha. No, un libro entero para la sangha, que se me hace un poco exagerado, ¿no? Innecesario. Lo interesante es el Buda, ¿no? Lo interesante es el Dharma, como que eso era mi pensamiento consciente, ¿no? Como que yo creía que lo que me atraía o lo que me llamó era el Buda y el Dharma. Sin embargo, es curioso porque yo antes de llegar aquí ya conocía al Buda y al Dharma, ¿no? Ya había leído algunos libros, ya tenía nociones generales y nunca me había clavado realmente con el budismo. En retrospectiva, hoy día, como que me puedo dar cuenta de que más bien lo que me mantuvo practicando fue la sangha, ¿no? Fue la amistad que recibí, fue el llegar a un lugar y empezar a ser receptor de una generosidad gigantesca, ¿no? Incluso medio así ridícula, así que yo decía: ¿qué es esto? ¿En qué otro lugar pasan estas cosas? No me daba tanto cuenta en ese momento, pero sí, las personas me ofrecían su atención, ¿no? Me ofrecían su interés, y yo podía ver que lo hacían de una manera genuina. No sentía que hubiera como algo detrás, así como que me van a pedir dinero en algún momento, sino que realmente sentía que la gente se interesaba, y eso era muy, pues no sé, que me conmovía muchísimo. Y como decía, no era muy consciente, ¿no? Yo creía que más bien pensaba que estaba ahí por las fascinantes enseñanzas, pero más bien era la sangha lo que estaba cambiando mi vida, ¿no? Y es curioso porque eso es lo que dice el Buda. En ese sutta que ahorita cité, después de que el Buda dice: la amistad espiritual es toda la vida espiritual, explica por qué dice eso, ¿no? Y lo que dice es: cuando un monje tiene personas admirables como amigos, compañeros y camaradas, se puede esperar que él desarrolle o que siga el noble sendero octo. En otras palabras, que se puede esperar que crezca, ¿no? Que se transforme, que practique, como que si te rodeas de personas, pues sí, de amigos espirituales, eso es lo que va a pasar, no hay de otra. Incluso en el mismo sutta dice: cuando me ven a mí mismo como un amigo espiritual, eso es lo que pasa.
Y es interesante pensar en eso, ¿no? Que la práctica, en cierta manera, puede ser tan simple y sencilla como abrirnos a la bendición de las personas admirables que están a nuestro alrededor, ¿no? Como abrirte, rodearte de pues sí, practicantes y permitir que eso te transforme, flojito y cooperando. Y no sé, yo me acuerdo, igual cuando recién empezaba a estar aquí en el centro budista, estar en un curso o algo era, que estábamos hablando de Metta Bhavana, ¿no? De la práctica de Metta Bhavana. Éramos unas 10 personas en un salón y todas estaban hablando de cómo cultivar bondad, tanto sentados en la meditación como allá afuera, ¿no? Estábamos así discutiendo muy seriamente de cómo ser más amables, cómo ser más éticos, cómo estar más atentos a los demás. Y como que tuve así como que un momento de darme cuenta de lo que estaba pasando. Y me acuerdo que pensé, ¿qué locura es esta? ¿No? O sea, ¿en qué otro lugar pasa esto? ¿No? Estoy como en una pequeña utopía en donde personas se reúnen con ese fin, ¿no? Con ver cómo pueden ser radicalmente más éticas, ¿no? Y radicalmente más amables. Y para mí fue así como una cosa muy es que, ¿qué es esto, no? Yo quiero esto. Y fue justo lo que pensé, ¿no? Bueno, más bien lo que pasó, que yo creo que al darme cuenta de eso, dije, pues yo esto es lo que quiero, ¿no? Esto es lo que quiero para mi vida. Y por eso me convertí en un miembro de la orden, porque dije, pues esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Lo mejor que puedo hacer es rodearme de estas personas. Y ya. Sin embargo, lo que se me hace muy interesante es que la amistad espiritual tiene un movimiento bidireccional, ¿no? Ahorita mencioné un poco lo que uno recibe. Y podría hablar horas de lo que uno recibe. Pero en realidad también la práctica consiste en lo que uno da. Y de hecho eso es lo que me gustaría hacer con el resto de esta charlita, sino más bien hablar de la amistad en dirección hacia los demás. Me parece muy interesante esa idea, ¿no? La idea de que la práctica espiritual, la práctica del Dharma, sea intentar ser el mejor amigo posible para los demás. ¿Y qué pasa cuando nos enfocamos en ese, como vemos la vida con ese lente? Y es más interesante porque generalmente la mayoría de las personas que llegan a un centro budista, pues lo que buscan es sentirse mejor muchas veces, ¿no? Aprender a meditar o tener mayor concentración. Muchos llegamos francamente deprimidos, buscando ayuda. Pero tiene que ver como con, la mayoría llegamos porque queremos algo para nosotros. La aspiración o motivación es un desarrollo personal y que es una aspiración muy válida, ¿no? Y muy necesaria. Si tu aspiración es reducir tus niveles de ansiedad o gestionar ciertas emociones, pues claro que es importante. A la vez creo que cuando esa es la única aspiración, puede haber un peligro escondido detrás, que es que tu práctica se convierte en algo totalmente autocentrado, ¿no? Que tu práctica se trate solo de ti mismo. En el mejor de los casos, eso significa que nada más quieres sentirte mejor, ¿no? En el peor de los casos, podemos caer en algo que un maestro tibetano, Chogyam Trungpa, llamaba materialismo espiritual, ¿no? Que es usar la práctica budista básicamente para fortalecer tu identidad, ¿no? Para fortalecer tu ego. Es decir, en vez de que se disuelva o lo trasciendas, lo fortaleces, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, medito, pero me aseguro de tomarme una foto meditando. Y de subirla a Facebook. Y de subirla a Instagram. Porque si no, ¿cómo se van a enterar los demás de que estoy meditando, ¿no? ¿Cómo van a ver que soy espiritual? De que soy una muy buena persona. Miren cuánta calma tengo. Qué profunda es mi meditación, ¿no? Eso puede pasar, y pasa, ¿no? Y digo, ese es un ejemplo un poco ridiculizado, ¿no? Llevado al extremo. Pero a cualquiera le puede pasar, ¿no? A cualquiera, incluso, no sé, cuando estás entrenando para la ordenación, es algo que se atiende, ¿no?
te dicen, oye, ten cuidado, o sea, ¿cuál es tu motivación para ordenarte, verdad? Sé consciente de si no se te cuela una cosa de, ay, voy a ser el maestro que da una charla muy buena y se echa muy buenos chistes, ¿no? Hay que cuidar, no, porque sí, porque pasa, ¿no? Pasa. ¿Cómo le puedes hacer para ser consciente de eso? De que no te obsesiones contigo mismo. Y yo creo que el antídoto que no falla para no obsesionarte contigo mismo es que tu práctica esté informada todo el tiempo por el ideal de la amistad espiritual. Incluso, no sé, puedo decir que no solo esté informada por el ideal de la amistad espiritual, sino que toda tu práctica sea la amistad espiritual. Particularmente en la dirección de dar, ¿verdad? Y en las dos, pero... otra manera de decirlo, tal vez, es como aspirar al ideal de convertirte en una persona confiable. Entonces, no sé, podemos imaginar cómo sería si nuestra motivación para meditar o nuestra motivación para estudiar es intentar tener estados mentales bellos que compartas con los demás. Esa es mi motivación, ¿no? Si medito es porque quiero que mi mente o que mis acciones tengan un impacto positivo en las otras personas. Y creo que es importante, no sé, que reconocer que nuestra persona, ¿no? Quienes somos, nuestras acciones, pensamientos, palabras, estados mentales, afectan a los demás, ¿no? No hay manera de evitar eso. O sea, afectamos a los demás por simplemente estar sentados ahí. Y es poder preguntarnos muy seriamente cómo afecto a los demás, ¿no? Es como si siempre estás dándole algo a las personas y preguntarte, ¿qué les estoy dando? ¿No? ¿Les estoy dando confianza y tranquilidad o ansiedad y preocupación? ¿Les estoy dando atención e interés o indiferencia y distracción? ¿Estoy ofreciendo claridad a una situación o estoy ofreciendo confusión? Porque eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno está ansioso, confundido, no solo te afectas a ti, afectas a otros. Y no lo digo como para que nos martiricemos, ¿no? De ahí soy horrible y ofrezco cosas feas, pero más bien como responsabilizarnos o tomarlo como una motivación, el qué puedo dar. Entonces sí, es esta práctica de darnos cuenta de que nuestra práctica espiritual no es solo para nosotros, sino que puede estar basada en una conciencia de quienes están a nuestro alrededor. Sangharakshita, que es el fundador de esta comunidad budista, en algún momento, no sé muy bien en qué año, los 70s, algo así, estaba en un seminario, es decir, estaba platicando con otros miembros de la orden, hablando de la amistad espiritual, ¿no? Hablando de esta práctica. Y tengo un fragmento de lo que él dijo, que a mí me parece fascinante, ¿no? Antes de leerlo, me gustaría como clarificar, habla de el punto de entrada en la corriente. Eso, para que sea algo sencillo, simplemente es como un punto muy elevado en la vida espiritual. Particularmente como que ese punto en el que ya está garantizado que ya no hay un retroceso, ¿no? Que ya no te vayas para atrás, que ya no vayas a regresar a quien eres, o sea, como que tu camino está en un punto irreversible. Lo digo simplemente para que entiendan cuando menciona esa palabra, pero lo que me parece importante es que enfatiza cómo es practicar para ser un amigo. Entonces lo voy a leer, porque dice lo siguiente. Si te esfuerzas por ser un amigo auténtico y absolutamente fiable, en realidad estás tratando de acercarte al punto de entrada a la corriente. El deseo de no defraudar a tu amigo puede ser una motivación muy, muy poderosa. Y eso puede ser, por lo tanto, una práctica espiritual, incluso un medio para alcanzar la entrada a la corriente. Realmente deseas ayudar a tu amigo, ser un refugio para él. Así que tienes que convertirte en un refugio. Estás dispuesto a hacer por él
lo que no estás dispuesto a hacer por ti mismo. Así que las exigencias de la amistad realmente te exigen mucho en ocasiones. Al exigirte tanto, puedes crecer y desarrollarte realmente como humano, incluso espiritualmente. Quizás incluso puedas entrar a la corriente de esa manera. Hay personas que han sacrificado su vida por sus amigos. Y el estado mental de una persona que está dispuesta a sacrificar su vida por un amigo es muy difícil de imaginar. Hay algo más que humano en ello. Entonces Bhante básicamente lo que está diciendo es, si tu aspiración es esa, es una aspiración fuertísima. Y a mí me parece muy interesante porque incluso como que te obliga a tomar más responsabilidad. Porque yo de pronto como que digo, ¿medito o no medito? ¿No? Y puedes decir, no, pues no medito y pues ni modo, ¿no? Que me afecta es a mí. Pero cuando pienso, los demás que están a mi alrededor se van a ver afectados, tal vez justamente este punto, ¿no? ¿Estás dispuesto a hacer por tu amigo o amiga lo que no estás dispuesto a hacer por ti mismo? Entonces, para entrar a como la tercera parte, por así decirlo, me gustaría dar cuatro maneras de poder hacer esto, ¿no? De poder honrar el ideal de la amistad espiritual. ¿Qué podemos hacer? Porque el budismo es algo práctico, ¿no? El budismo no es nada más, ¡ay, qué interesante idea!, sino salgo ahí y cómo lo pongo en práctica. Entonces, a ver si estas ideas pueden ser útiles. La primera es tomar la práctica de estar disponible. La generosidad en el budismo es una de las cualidades fundamentales, ¿no? Por excelencia, es como una práctica central. Y curiosamente yo creo que no necesariamente una de las más populares, a veces, ¿no? Como que de pronto puede ser común que alguien esté más interesado, no sé, en los distintos niveles de la vacuidad, ¿no? O en algún texto esotérico y escondido, en donde se habla de la realidad absoluta, no sé, como que estás ahí en una cosa medio locochona. Y no se dan cuenta que probablemente una práctica que pueda ser mucho más transformadora y profunda sea la generosidad. No por descartar el estudio, ¿verdad? El estudio también es importante. Pero bueno, a veces podemos subestimar, yo creo, esta práctica. Y podemos ser generosos con muchas cosas, ¿no? Con el tiempo, con dinero, con apoyo, con atención. Y justamente lo que me gustaría sugerir es ser generosos con el estar disponible. Traigo otra cita de Sankarakshita, donde justamente habla de eso. Y lo que dice es lo siguiente. Un amigo mío solía decir, la mayor virtud es la disponibilidad. Estar disponible para los demás es sencillamente estar dispuesto a entregarte. No insistes en que solo vas a ayudar de una manera determinada. No te preocupas por hacer lo tuyo, ni por expresarte, ni por ejercer tus propios talentos. No eres demasiado grande para pequeños trabajos monótonos. Simplemente estás ahí para alguien o para una situación determinada y no te importa lo que hagas. Este es el ideal de lo que podríamos llamar el ser humano no especializado. Estás dispuesto a dedicarte prácticamente a cualquier cosa y no tienes ningún interés personal en la tarea que estás realizando. Ves que hay un trabajo por hacer y lo haces con gusto. Y bueno, no sé cómo ustedes escuchen esto, porque se puede escuchar, es muy bonito y a la vez dificilísimo, ¿no? Por lo menos para mí. Porque sí puede ser algo muy retador. No sé, yo puedo ver como en mi propio proceso mental, cómo es que a veces, como que hay dos momentos en mi mente, ¿no? Primero, veo que hay una necesidad y pienso en ayudar, ¿no? Pienso en ofrecer mi tiempo y ver qué puedo hacer. Inmediatamente después, igual es un pequeño miedo, una pequeña aprensión, una preocupación, porque igual digo, ay, pero mi tiempo. No sé, me preocupo porque, ¿y si me aburro? ¿No? ¿Y si yo que tenía ganas de leer mi novela, me está gustando tanto? Y sí le quiero ayudar, pero como que hay un impulso de tener la generosidad, ¿no? Como, hey, ¿a dónde vas? No, tranquilo, ¿no? ¿Qué tal que luego te piden más cosas? Y matamos el impulso generoso, ¿no? Se muere.
Y entonces el tomar esa práctica de cierta manera renunciar a ese interés personal y estar dispuesto a dar, es tremendo, ¿no? O sea, si quieres, no sé, por decir, disolver el ego, el estar disponible va a ser una práctica muy efectiva, probablemente más que muchas otras. Entonces, podemos tomarnos muy en serio eso, ¿no? El notar cuando hay una necesidad, y justamente como dice Bhante Sangharakshita, no preocuparnos de qué vamos a sacar nosotros, ¿no? Va a haber satisfacción, es algo que me gusta o no. Tú entrégate y ve qué pasa, y nota las resistencias. Entonces es la primera sugerencia. La segunda, le puse, cuida tus acuerdos, promesas y compromisos. Otra práctica muy difícil. Porque es una manera muy, muy directa de convertirte en un amigo confiable, una persona fiable, es cumplir y respetar tus acuerdos, ¿no? Simplemente, si dices que vas a llegar a un lugar, pues tómatelo en serio. Si dices que vas a hacer una cosa, hazla, ¿no? Si haces una promesa, llévala a cabo. Y es muy chistoso porque yo igual cuando empecé a venir al centro budista, vi que de pronto en varios textos se hablaba de eso, ¿no? De cumplir con lo que dices que vas a hacer. Yo como que no entendía muy bien por qué hacían tanto énfasis. Como me parecía un poco oscuro de qué se trataba eso. Igual estaba intentando buscar como algo un poco más profundo, cuando no es muy sencillo, ¿verdad? Y cuando empecé a llevar a la práctica esta idea, o empezar a notar ciertas cosas, pues me di cuenta de por qué era tan importante, ¿no? Me di cuenta de cómo en otros momentos de mi vida, pues era muy sencillo zafarme de un compromiso que hice. No sé, dije que iba a hacer algo, y cuando llegaba el momento, pues ya no tenía ganas, ¿no? O ya estaba cansado, ya estaba, no sé, con mis amigos, o en otro lugar. Y antes era muy sencillo, pues echar una mentirita, ¿no? Una mentira sencilla. De piadosa, o decir algo vago, ¿no? Híjole, es que se me va a complicar. Cuando igual se me va a complicar es medio flojera, ¿no? Para la próxima, disculpa, o algo más, ¿no? Es que me salió algo. ¿Y qué te salió? Y tú, no, pues algo. Y así siempre, ¿no? Siempre podía encontrar una excusa para las cosas, para que las cosas pasaran siempre con base en mis preferencias y mis gustos, ¿no? Con base en cómo me estoy sintiendo. Y el problema de mis preferencias y mis gustos es que están cambiando todo el tiempo, ¿no? Un día quiero algo y otro día no. Entonces, por simple que parezca, el cumplir con lo que dices que vas a hacer te puede transformar espiritualmente o te puede ayudar a madurar muchísimo, muchísimo. Entrena como nos entrena en desarrollar integridad, ¿no? Integridad, de acuerdo a una página de internet que encontré, dice que es la capacidad que tienen las personas de actuar según sus principios y valores de manera constante en distintas situaciones. Y justo lo interesante de los acuerdos, de las promesas, de los compromisos, es que los hacemos en un momento, pero nos comprometemos para algo en el futuro, ¿no? En ese momento teníamos ganas, pero en el futuro, quién sabe. Entonces la práctica de que cuando llegue ese futuro, incluso si no tenemos ganas de hacer aquello que dijimos que haríamos, aún así hacerlo, pues te transforma, te impacta positivamente. Y creo que también, más allá de la propia madurez o como queramos llamarlo, la gente va a confiar en ti, ¿no? Tus amigos van a saber que pueden depender en ti, y eso tiene un impacto muy positivo en los demás. Ah, sí. Y un detalle relevante para cumplir acuerdos, promesas o compromisos es tener conciencia de cuando los hagas, ¿no? Tener conciencia de tus recursos, tener conciencia, no decir cosas a la ligera, no decir, realmente pensar en si vas a poder llevar a cabo lo que dijiste que ibas a hacer o no. Eso te va a ahorrar muchos problemas. Y te ayuda como a conocerte mejor a ti misma o a ti mismo. La tercera área que pensé, la tercera sugerencia es: sé cuidadoso con dar consejos o soluciones. Incluso más intensamente podríamos decir, no des consejos o soluciones.
una lectura donde Sangharakshita habla de eso, de dar consejos y soluciones. Lo que él dice es lo siguiente: es fácil asumir que sabemos lo que es mejor para los demás, pero muy pocas veces lo sabemos realmente. Lo más que podemos hacer por los demás es proporcionarles las mejores condiciones posibles para que encuentren su propio camino y permitirles cometer, si es necesario, sus propios errores. Las personas necesitan libertad para crecer. Si podemos contribuir a ello, deberíamos hacerlo. Además de eso, en general, deberíamos dejarlos tranquilos. Y no sé, ahí también fue una cosa en la que yo he cambiado, he intentado cambiar, no sé qué tanto, pero porque yo sí me considero de pronto, no sé si por mi personalidad o por qué, como que por mucho tiempo un experto en dar consejos, ¿no? En creer que le voy a arreglar la vida a todo el mundo. Porque claro, yo sé lo que los demás necesitan. Y no solo eso, sino que soy muy rápido, ¿no? Y me frustro de que no lo sigan, ¿verdad? Como que, ¿es que están ciegos o no se dan cuenta de que es sencillo la cosa? No más tienes que hacer A y B y ya se acabó. Y no sé, con el paso del tiempo y con me he dado cuenta de que muchas veces cuando quiero dar un consejo o una solución, ni siquiera estoy pensando en la persona, ¿no? Sino que más bien estoy pensando en cuál es la manera más rápida de que deje de sufrir porque me incomoda su malestar, ¿no? Ya por favor mejórate porque ya me cansé, ¿no? Ve al centro budista, medita, haz algo. Pero lo que está ahí actuando es simplemente la propia preferencia, ¿verdad? Las propias ganas de que la gente haga algo. Entonces dar consejos puede ser muy complicado. Y como decía Sangharakshita, la mayoría de las veces no sabemos lo que necesitan los demás. La mayoría de las veces no sabemos lo que necesitamos nosotros mismos. ¿Cómo vamos a saber qué necesitan los demás? Entonces sí, como creo que a veces en esta aspiración de ofrecer amistad espiritual, de pronto lo mejor que podemos hacer es simplemente acompañar, ¿no? Escuchar, quizá indagar un poco, hacer alguna pregunta, ver si se puede ayudar a que la persona explore cualquier situación que está teniendo, pero cuidarnos de tomar alguna actitud medio paternalista o pues sí, sino más bien una amistad que acompañe incondicionalmente y que no se impacienta ni se desespera, sino que está ahí sin intentar resolverle la vida al otro de manera un poco controladora. Y finalmente, una idea que ya ofrecí al principio, que me gustaría como recalcar, es pensar en tus estados mentales como una ofrenda para los demás. ¿Cómo podría ser eso, no? Que lo que está en tu mente lo puedes pensar como algo que estás ofrendando a quienes te importan y a todos los seres. Entonces sí, que tus acciones, tu mente, tu vida sea un gran regalo, ¿no? Aquí tengo otra cosa que yo no sé si... Pues sí. Sí. Sí, ¿verdad? Que hay que tener cuidado de cuando pensemos en eso, ¿no? Cuando pensemos en eso de que estamos ofrendando algo, no caernos como algo medio megalómano, ¿no? De ser el salvador que trae paz y amor, ¿no? Y que va a salvar a todo el mundo. Porque a veces podemos creer que estamos dando cosas bellas, y igual estamos irritando a los demás un poquito. Puedes, por ejemplo, preguntarle a quienes te rodean, con quienes convives, ¿no? ¿Cómo es estar conmigo? Esa puede ser una práctica muy intensa también. Así, a tus amigos, agárrate 4 amigos y pregúntales cómo es estar cotidianamente conmigo, ¿no? Y prepárate para escuchar la respuesta. Porque puede ser muy interesante justamente cómo estoy impactando a los demás, ¿no? ¿Qué cosas están pasando dentro de mí? Que puede ser que sin darme cuenta esté lastimando a otros. Pues sí. Y más bien, entonces, como que en vez de cambiar el pensamiento de lo que hago o deje de hacer es mi problema, y movernos hacia el pensamiento de que cuando practicamos, podemos practicar con los demás en mente.
y podemos ofrecer eso, ¿no? Más allá de objetos materiales, de dinero o de tiempo, entregar nuestros estados mentales. Y pues qué mejor regalo que ese. Entonces me gustaría ya cerrar con una última lectura, que es otro sutta, otro texto budista, muy breve, en donde el Buda enumera 7 cualidades de un buen amigo. Él como que les está dirigiendo a sus seguidores, a los monjes, y está nombrando que lo pone particularmente como que deberíamos de asociarnos con amigos de ese tipo, ¿no? Pero me gustaría más bien que lo pensáramos como que nosotros pudiéramos ser ese amigo. Entonces me gustaría invitarles, lo voy a leer 2 veces, es muy breve, y a que cerremos con eso. Si gustan pueden tener los ojos abiertos o los pueden tener cerrados y simplemente dejar como que te impacte, que te bañe, y aspirar a convertirnos en ese tipo de persona. Entonces voy a leerlo. Monjes, vale la pena asociarse con un amigo que posee 7 cualidades. ¿Cuáles 7? Da lo que es difícil de dar. Hace lo que es difícil de hacer. Soporta las palabras dolorosas y mal dichas. Te cuenta sus secretos, tus secretos los guarda. Cuando las desgracias golpean, no te abandona. Cuando estás en el piso, no te desprecia. Una persona en la que se encuentran estos rasgos es un amigo que debe ser cultivado por cualquiera que quiere un amigo. ¿Lo voy a leer otra vez? Monjes, vale la pena asociarse con un amigo que posee 7 cualidades. ¿Cuáles 7? Da lo que es difícil de dar, hace lo que es difícil de hacer, soporta las palabras dolorosas y mal dichas. Te cuenta sus secretos, tus secretos los guarda. Cuando las desgracias golpean, no te abandona. Cuando estás en el piso, no te desprecia. Una persona en la que se encuentran estos rasgos es un amigo que debe ser cultivado por cualquiera que quiera ser un amigo. Gracias y feliz día.